Muy buenos días con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo especial, un día de bendición. Esperamos que Dios siempre bendiga sus vidas, es nuestro anhelo, es nuestro deseo, que Dios siempre bendiga sus vidas, que ustedes cada día puedan experimentar del amor, de la gracia de Dios en cada una de sus vidas y de sus familias. Este tiempo es especial, es para poder aprender y juntos ir creciendo en el amor y en la misericordia de Dios. Bienvenidos al segundo año de secundaria, a la materia de educación cristiana. Hoy quiero empezar reflexionando en un versículo muy conocido para ustedes seguramente, por la historia y por el versículo que siempre ha sido mencionado. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. El versículo continúa, pero la parte fundamental de este versículo es, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿No contaminarse con qué? Con la porción de comida del rey, ni con el vino, ni con lo que acostumbraban en aquel momento tener ahí. Daniel propone en su corazón algo firme para toda su vida. Así que lo que vamos a hablar ahora en este tiempo va a ser acerca de Daniel. Y vamos a aprender algunas lecciones de la vida de Daniel. Así que yo les invito a cada uno de ustedes a tener abierta su Biblia en el libro de Daniel y vamos a fijarnos a lo largo de su historia cómo Daniel llega a ser un ejemplo especial para nuestras vidas. Algunas cosas importantes. Tal vez ustedes estén pensando que Daniel era una persona adulta, de una edad ya adulta, en la que él obviamente propone en su corazón y sale adelante y todo. No. Quiero decirles en primer lugar que Daniel era un jovencito de apenas 16 años, tal vez no de la edad de ustedes, pero más o menos por ahí, de una edad promedio de 16 años. De otro lado, Daniel no era oriundo de donde él estaba en aquel momento. En aquel momento se encontraba en un lugar que se llamaba Babilonia, pero él era una persona que había nacido en Judá. Él era un judío, él era un hebreo. Así que él fue llevado desde la tierra de Judá, desde la ciudad de Jerusalén, hacia Egipto en calidad de esclavo. Pero no era cualquier esclavo. Él realmente tenía muchas cualidades buenas. Lo podemos encontrar en Daniel capítulo 1. Sus prioridades académicas, intelectuales, emocionales, espirituales, muy buenas, excelentes. Él era uno de los mejores en su ciudad, en su colegio, en el lugar donde él crecía. Él era uno de los mejores. Él era una de las personas más bastante influyentes en medio de su entorno social, a pesar de que era un muchachito. Al pasar los años, cuando él vivía en Egipto, en Babilonia, nos vamos a dar cuenta cómo Daniel se fortalece, crece y llega a ser una persona muy importante en el gobierno de aquel entonces. Pero vamos a mirar qué significaba que Daniel propuso en su corazón. Quiero que brevemente veamos algunas lecciones de la vida de Daniel. En primer lugar, Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey y con el vino que él bebía. Muy importante aquí, Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse. Esto nos indica que Daniel había tomado una decisión. A esto le llamamos determinación para toda su vida. Daniel era una persona de determinaciones, tomó una determinación firme, radical en su vida, y eso es algo bueno. Y Jesús más adelante tiene que decir que tu sí sea sí y que tu no sea no. Ojalá que eso sea una característica de ustedes, que ustedes cuando determinan algo lo cumplan, lo hagan, y que no cambien porque mi amigo, porque mi amiga, porque me influyen o no me influyen. Así Daniel haya tenido otras influencias, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. En segundo lugar, la razón de esto era que Daniel sabía que las comidas eran ofrecidas a los ídolos antes de ser consumidas. Para Daniel, su fe era primero. Su fe era lo más importante de su vida.
¿Por qué propuso en su corazón no contaminarse? Porque él sabía muy bien que las comidas antes de servirse eran dedicadas a los ídolos. Y Daniel tenía algo en una perspectiva muy interesante. Para Daniel su fe era lo primero. Su creencia en Dios era lo primero. Sabía que no tenía que fallar, no a la gente que le rodeaba, sino a Dios. Y esa es una característica fundamental. ¿Cómo está tu ámbito de fe? ¿Cómo está tu ámbito de fe? ¿Para ti la fe es primero, sobre todas las cosas? ¿O tu fe es al último, después de tantas cosas? Tus decisiones deben siempre estar acorde a tu fe. Cada decisión, por más decisión simple que tú pienses que sea, tus palabras deben siempre hablar de que tu fe es primero, tu fe primero, ¿sí? Daniel era un hombre de propósitos. Daniel era un hombre de propósito. Él había determinado no contaminarse y le sirvió eso para toda la vida, no solamente con la comida, sino con varias costumbres que el pueblo tenía. Él no porque era extranjero en ese pueblo, él no era alguien que decía, bueno, aquí nadie me conoce y puedo hacerlo. No, Daniel era un hombre de propósito, decisión. Tal vez te hace falta a ti decisión. Siguiente, Daniel era un hombre de oración. Miramos a Daniel orando. Y dice la Biblia que 3 veces oraba Daniel. Y la oración de Daniel es tan interesante que él abre las ventanas de su casa y no importa la gente lo mire, no importa el horario, tú necesitas ser una persona determinada en el ámbito de la oración. Hay que orar. A veces cuando estamos con gente que no es cristiana, como que nos avergonzamos orar. Pero Dios quiere que seas un hombre de oración, al estilo de Daniel. Que no importa si la gente te mira, aprendas a orar. Daniel fue un hombre de profecía, tenía una voz profética. Lo que él anunciaba se cumplía. Los sueños que pudo interpretar de los reyes, de los gobernantes, él lo hablaba, tenía una voz profética. Ahora, la voz profética no solamente anuncia cosas malas, sino tenía dos ámbitos: denunciar el pecado, pero anunciar la bendición de Dios. Y Daniel hace eso hasta el día de hoy. Nosotros leemos las profecías de Daniel. Daniel fue un hombre de profecía, de voz profética. Daniel era un hombre justo. Justo tiene que ver con sus acciones, sus manos. Daniel era un hombre justo. ¿Cómo están tus acciones? ¿Podrán decir que tú eres un chico justo? ¿Podrán decir que eres una persona justa? ¿Que sabe andar bajo la justicia de Dios? Daniel era un hombre íntegro. No encontraron mal alguno en su vida. Esta parte es muy importante. No encontraron mal alguno en su vida. Dice que los sátrapas buscaron por todos los lados, buscando en qué en qué iban a hacer caer a Daniel. Pero Daniel tenía su vida íntegra. Toda su vida era íntegra. Sus amigos, yo no sé cómo estás tú. A veces nosotros copiamos las tareas, en el examen copiamos el examen, no hacemos la tarea, mentimos, no somos íntegros. Pero Daniel era una persona íntegra. ¿Cuál es el propósito de este día? El tema de este día. El tema es: tu fe es primero. Y necesitas entender eso. Tu fe es primero, por donde vayas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de aprender esto? Es que aprender a no negar nuestra fe. Dios siempre es primero. A pesar que otros hagan lo contrario, siempre debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones. 3 cosas importantes: aprender a no negar nuestra fe. Dios es siempre importante. Lo primero en tu vida. Dios es lo primero. A pesar de que los otros hacen lo contrario, Dios siempre será primero en tu vida. Y siempre debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones. Así los otros se resientan, así te pongan apodos, sobrenombres, Dios quiere que tú le des el primer lugar a Dios en tu vida.
Un texto para memorizar. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Dios prosperó. Este Daniel, Dios le hizo próspero durante los reinados de Darío y de Ciro. Imagínate, no importaba ahí la situación, Dios le hizo próspero durante el reinado. Podemos aprender del héroe Daniel para poner nuestra fe como las cosas más importantes de nuestras vidas, como la cosa más importante de nuestra vida. ¿Qué podemos aprender de Daniel? Del héroe Daniel podemos aprender que nuestra fe debe ser puesto como lo más importante de nuestra vida. Aun cuando estamos dispuestos a dejar todo por Dios, Él puede regresarnos más de lo que nosotros dejemos. A veces nos toca dejar un partido de fútbol, nos toca dejar una u otra actividad por Dios. Dios te va a devolver el doble, más de lo que nosotros podemos dejar. Daniel subió de importancia en el gobierno, aun cuando puso primero su fe. Dios le prosperó, le guardó y le puso en el gobierno, en un puesto muy importante. Era el segundo después del rey. Estaba bajo el rey. ¿Pero qué? Era una persona muy importante en el reino, en el gobierno. Dios te va a premiar cuando tú pones a Dios en primer lugar. Dios en primer lugar. Algunas actividades de aprendizaje para que puedas profundizar en el tema. Observa este video de indicaciones. Número 2, completa la hoja de actividad. Es la hoja realmente de trabajo que necesitas realizar. Y número 3, trabaja en la hoja de actividad y necesitas ahí desarrollar todo lo que te pide. Así que no olvides y no olvides ser como Daniel. Que Dios te bendiga grandemente, que la paz de Dios esté siempre contigo. Gracias por este tiempo que tú me das. Dios te bendiga.